Gabon, herri erratiko entzule, ongi etorri, Eusko Ikaskuntzaren atalometara. Sean todos ustedes bienvenidos, como todos los martes, a esta sección, a esta velada nocturna organizada a cargo o de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos. Podríamos hablarles de arte, podríamos hablarles de movimientos artísticos. En el día de hoy hemos elegido uno muy concreto, además teniendo en cuenta que hace escasas fechas la propia Sociedad de Estudios Vascos organizaba en la capital guipuzcoana, en el Palacio de Miramar, unas jornadas relativas al barroco. Una tendencia dominante, podríamos decirlo así, junto con el clasicismo en el siglo XVII, particularmente en los países católicos y de un modo más importante, podríamos decirlo, en Italia, Francia y España. Aunque con el clasicismo se podría decir que es opuesto y divergente, hay que recordar también que ambos se originaron en la reacción en Italia, o podríamos calificarlo al menos así a finales del siglo XVI, contra la aridez del manierismo. Veremos si todos los contertulios en el día de hoy están de acuerdo o no con esta pequeña introducción, pero antes de nada pasamos a presentarles a nuestros contertulios. En el día de hoy tenemos como presidenta de lo que es el Departamento de Arte de la propia Sociedad de Estudios Vascos, a Montserrat Fornells. Gabón, buenas noches. También tenemos al profesor emérito historiador en el ámbito también del arte y del barroco, concretamente de la Universidad de Deusto, a Juan Plazaola. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros el investigador de la Universidad Pública del País Vasco, en el ámbito también de la historia y del arte, Fernando Bartolomé. Buenas noches a ti también. ¿Fernando? Sí. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, si os parece, comenzamos a hablar de el barroco. Utilizamos como excusa estas jornadas celebradas el pasado mes de marzo en la capital guipuzcoana en relación al barroco. ¿Cómo podríamos calificar el barroco? Montserrat, por ejemplo, comenzamos contigo. ¿El barroco es un movimiento más, es singular a cualquier otro? ¿Está el arcaicismo, el clasicismo, el manierismo, el barroco? ¿Cómo lo ves? Bien, en primer lugar creo que sería muy importante recordar algo, y es que el término barroco es un término posterior al momento en que se desarrolla este estilo artístico. Es un estilo artístico que va a tener lugar en el siglo XVII y en las primeras décadas del XVIII. En aquel momento no recibe el nombre de barroco, puesto que los artistas que lo están llevando a cabo no tienen un deseo consciente de romper con la tradición artística anterior, con la tradición artística del Renacimiento. De hecho, en la arquitectura vemos cómo van a seguir empleando los mismos elementos, aunque alterándolos en alguna manera. Quiero decir, por tanto, que ese concepto que tenemos hoy en día del barroco como algo negativo, algo irregular, extravagante, retorcido, recargado, es un concepto que viene de un momento posterior. Viene de finales del siglo XVIII, en la época en que triunfa el neoclasicismo. Concretamente aparece definido así en el Diccionario de Bellas Artes de Milizia, que es de 1797, y es el que va a difundir este carácter o este concepto despectivo. Pero insisto que realmente los artistas que están trabajando a lo largo del XVII y a principios del XVIII no se reconocen en el término de barroco. Y ya veremos a lo largo de esta tertulia, supongo, que dentro del barroco hay un fuerte componente clásico, un fuerte componente de austeridad, que contrasta muchísimo con la concepción general que se tiene de la idea de barroco, que solo se puede aplicar más bien en el último momento, ya cuando a finales del XVII y comienzos del XVIII el barroco desemboca en el rococó. Por lo tanto, podríamos decir que tú no eres muy partidaria de creer que es lo exclusivamente muy ornamentado, muy desmesurado, muy complicado. No, creo que esa es una faceta, la faceta final, y que además se le ha dado por extensión el concepto de complicado a todo el barroco precisamente por ser un concepto peyorativo que, insisto, aparece con posterioridad, a finales del siglo XVIII. Juan Plazaola, ¿comparte esa visión? Sí, yo creo que ese aspecto presentado como fundamental, diríamos, en la concepción del barroco, que pasa de ser tener una acepción un poco peyorativa a convertirse luego en un estilo de una época determinada. Yo creo que es fundamental conocer eso
Yo añadiría otro aspecto para completar un poco este acercamiento ya más genérico al fenómeno barroco. Yo añadiría otro aspecto, y es que por otra parte me seduce, ¿no? Que es el aspecto de la ambigüedad o de la plurivalencia del barroco en comparación con otros estilos que más o menos los concebimos de manera más unificada, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de los contenidos, que es el románico, el gótico, incluso el renacentista. Parece que todos tenemos una idea unívoca, permanente, casi igual. En cambio, empezamos a hablar de artistas barrocos o de obras barrocas y andamos un poquito perdidos si no empezamos a precisar, porque hay mucha diversidad de barrocos. Entonces, quizá en la charla esta pues podamos aclarar un poco esto que me parece también fundamental, de tener este concepto claro de la plurivalencia que tiene tanto desde el punto de vista formal como de los contenidos del fenómeno barroco. Eso sería un poco tal vez el fenómeno ese relacionado con la vida de los estilos, ¿no? Que en diversos estilos siempre hay diversas etapas que podrían calificarse dentro de incluso el propio barroco, o que un autor pueda ser barroco y clásico a la vez en sus diferentes etapas a la hora de realizar diversas obras. Incluso la diversidad geográfica, porque hay una gran diferencia entre el barroco de los países católicos, como es el caso de Italia o España, o el barroco de países protestantes como Holanda. Es decir, que esa diversidad de la que ha hablado Juan Casaola se da incluso en el ámbito geográfico de una manera muy clara. Fernando Bartolomé, ¿usted qué primera visión nos puede realizar en relación al barroco? Bueno, la verdad que, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Montserrat y con lo que ha dicho Juan. Pues efectivamente creo pues que la diversidad, la polivalencia, la ambigüedad son palabras que definen perfectamente lo que es el barroco. E incluso, pues el término que ese término despectivo, ¿no?, que se ha utilizado, que se ha empleado durante tanto tiempo, yo creo que todavía actualmente sigue teniendo, sigue utilizándose ese concepto no negativo, ¿no? La gente muchas veces, pues para referirse a cosas extravagantes o cosas un poco raras, sigue utilizando el término barroco, rococó, cosas de estas, ¿no? Lo que nos hace pensar que se conoce muy poco lo que es el contenido del barroco, ¿no? Siempre ha tenido, por lo tanto, un poco esa calificación peyorativa, sí, de un poco de lo corrompido. Sí, de lo raro, extraño, todo lo que sea un poco difícil, retorcido y demás. Bueno, siempre, yo diría, hasta hace poco, ¿no? Hasta el siglo XX, desde luego, pero ahora ya yo creo que se va adquiriendo un conocimiento más exacto de lo que es el fenómeno barroco, de su complejidad, y por tanto se admite ya el que se pueda calificar a uno de barroco simplemente por unas características de su estilo y no con diríamos, una concepción peyorativa. Bien, no lo sé. Yo te digo esto porque yo acabo de presentar en Bilbao en un acto en la Universidad de Deusto a la obra de Vicente Larrea, y continuamente me he estado refiriendo al barroquismo de su obra, ¿no? Ya. Y él contentísimo de que se le califique así. Yo, no me refiero un poco a ámbitos académicos. En ámbitos académicos es lógico que ya todo concepto, que se pueda tener todo concepto negativo del barroco esperado ya, ¿no? Pero sí, a nivel de calle, a nivel, de forma de hablar de la calle y tal, sí que yo creo que todavía el barroco, sobre todo la palabra rococó y demás, pues está vinculado a algo negativo, yo creo, ¿no? O algo, muy rebuscado, no del todo negativo, pero sí algo, un poco, extraordinariamente igual ornamentado o complicado. Demasiado ornamentado, demasiado, no lo sé, todavía yo pienso que no a nivel académico, a nivel académico por supuesto que no, pero sí que a nivel de calle todavía son términos que se emplean para de un modo despectivo, ¿no?, en determinadas ocasiones. De hecho, precisamente me parece que una de las cosas útiles de estas jornadas de revisión del arte barroco que ha organizado Eusko Ikaskuntza, la sección de arte en concreto, durante el mes de marzo de este año, pues han venido a revisar y a poner al día los conocimientos sobre las diferentes etapas, las diferentes perspectivas desde las que se puede abordar el barroco. Y además ha servido también para conocer mejor el barroco en el País Vasco.
que desde luego tiene representaciones enormemente interesantes y que responden tanto a esa primera etapa más heredera de lo escurialense, austera y rigurosa, y también obras espléndidas de su fase final. Por eso la revisión del arte barroco en el País Vasco nos ha servido para darnos cuenta una vez más de esta diversidad del estilo. Ahí sí quería entrar yo a utilizar un poco lo que fueron esas jornadas, esa revisión del arte barroco vasco. ¿El País Vasco se puede decir que sí tiene constancia de la época barroca? Sí, sin ninguna duda. El País Vasco además está vinculado, como creo que puede hablar Juan Plaza hablar mejor que yo, tremendamente al barroco a través de la Contrarreforma y, como no, de la figura clave de Ignacio de Loyola, que como todos sabemos pues es guipuzcoano y cuya basílica en Azpeitia es una obra cumbre y característica del barroco. Además, si no nos equivocamos, Juan Plaza, usted ha sido un estudioso de esa materia, ha estudiado, ha publicado. Sí, pero no me he metido tanto en el fenómeno barroco, aunque lo he estudiado, claro está. Incluso yo querría poner un poco de matices en esto, porque a propósito de esta especie como de identificación de barroco con contrarreforma, ¿no? Que, bueno, también supongo que Montserrat y Bartolomé lo saben, que esta identificación de Werner Weissbach está ya muy discutida, vamos, y muy controvertida e incluso negada, ¿no? Y yo me inclino precisamente un poco en esa dirección, en esa misma dirección, de que de aplicar el concepto de contrarreforma, a pesar de que eso se encuentra en cualquier libro, de libros de mucho valor, a pesar de que se encuentra esa especie como de identificación, y se pone el comienzo del barroco pues ya a fines del siglo XVI como una reacción contra la seriedad, el racionalismo del Renacimiento, etcétera. A pesar de eso, yo me gustaría que se fuera metiendo un poco en la mentalidad la aceptación de un periodo anterior al propiamente barroco, entre una reacción contra el manierismo que se revela sobre todo desde el punto de vista de contenidos en los mensajes dados por el Concilio de Trento y consecuentemente en el orden formal también en esa austeridad que se nota en esos edificios y en ese arte de los últimos años del siglo XVI, ¿no? Y dejar, diría yo, el concepto de barroco aplicado ya más a la contrarreforma, porque contrarreforma es una palabra que no me gusta absolutamente nada, porque hubo reformistas católicos en el siglo XVI, de modo que ¿contra quién? Contra los protestantes, habría que decir. Yo por eso soy favorable a un cambio no solamente de concepción, sino incluso de denominación, como ya lo intentó el historiador Pedro Letulia, que es de llamar al movimiento de contrarreforma contraprotesta, no contrarreforma, porque la reforma es verdad que empieza ya en el siglo XVI en ambos campos, porque San Juan de la Cruz es un reformista y San Ignacio de Loyola es un reformista. Por tanto, decir contrarreforma es una denominación que puede arrastrarnos a una equivocación, ¿no? Y en este sentido diría yo que si se va identificando un poco el barroco con la contrarreforma, hay que aplicar la contrarreforma a ese periodo posterior del siglo XVII, cuando incluso los papas se hacen renacentistas, porque allí hay 4 papas que, bueno, yo estudio en el Ministerio de Sentido del Arte Cristiano, hay 4 papas que son verdaderos señores renacentistas, que son los que llaman los artistas y a los que les cuesta mucho renunciar a un arte asegurado, a un arte que estaba prácticamente condenado por el Concilio de Trento, que había terminado 60 o 70 años antes, porque ahí viene un periodo que a tener de reacción contra, diríamos, el arte demasiado asegurado, corrompido, lascivo, etcétera, hay una reacción que al que hay que dar su tiempo también, su cronología, y luego dejar, diríamos, lo que es, diríamos, el barroco con toda su esplendidez, etcétera, y con todo su derroche de formas,
dejarlo para un poquito más tarde, ¿no? Estas son ideas mías, ¿no? Quiere decir que eso, como ha dicho Bartolomé, eso no es quizá el concepto que normalmente se tiene en el vulgo, ¿no? Que podrían ser compartidas o no por nuestros contertulios, pero que sí nos gustaría también, o al menos a mí sí me gustaría incidir en lo que es el hecho, devolviendo un poco al barroco en Euskadi, ver un poco en qué se centra el barroco. Es decir, podemos coger aquí las principales iglesias, evidentemente dejando al margen lo que es la basílica de Loyola. Siempre el barroco se ha quedado un poco, diríamos, más al margen en ese aspecto. Igual más comentábamos antes fuera de micrófono en el hecho de que sí, los retablos, los ayuntamientos tienen mucho toque barroco. Bueno, vamos a ver. En el caso de los edificios característicos del siglo XVII, pues desde luego en Guipúzcoa, en el caso de la Basílica de San Ignacio de Loyola, no debemos olvidar que se trata de un edificio que la compañía encarga a Roma los planos. Y precisamente el que va a hacer los planos de Loyola va a ser un discípulo de Bernini, que es ese artista polifacético que simultáneamente hace obras de un tremendo clasicismo y de un barroquismo característico. Quiero decir con ello que esta dualidad que se aprecia en la obra de Bernini y que viene a incidir en lo que estamos hablando del poliformismo del barroco, pensemos que este hombre como escultor, por ejemplo, hace aporidad un tema mitológico, erótico, y al mismo tiempo hace el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? De manera que esta dualidad es evidente. Decía pues que la obra de San Ignacio, la Basílica de San Ignacio de Loyola en Azpeitia, fue hecho el proyecto por un arquitecto italiano, Carlo Fontana, que utiliza las plantas envolventes tan características y esas perspectivas que confluyen en escalinatas donde todos los puntos de fuga llevan al templo. Sin embargo, esos planos luego fueron llevados a la práctica por arquitectos locales, como fue el caso de Sebastián de Lecuna y luego de Ignacio Ibero, un personaje del que seguramente tenemos que hablar mucho a lo largo de esta tertulia, también por sus intervenciones en las características torres y en la Basílica de Santa María. En el caso de la Basílica de Santa María de San Sebastián, que como seguramente muchos oyentes saben, se construye en el lugar de una antigua iglesia gótica que es derribada porque la Compañía Guipuzcoana de Caracas tiene los recursos económicos como para poder construir en este momento, estamos ya a principios del 18, una nueva iglesia. En Santa María tenemos ya una fachada muy típica de lo que se consideran las portadas barrocas, con ese juego de formas cóncavas convexas, con la aparición ya de la rocalla. Entonces aquí mismo en Guipúzcoa, entre Azpeitia y San Sebastián, estamos hablando de dos obras muy características, muy significativas de lo que es el estilo del 17, principios del 18, que estamos denominando como barroco. Y además podríamos hablar, precisamente habías comentado al seguidor o al discípulo de Bernini, a Carlo Fontana, podríamos hablar, leo textualmente además, de que se producía en esa época un hecho insólito en la historia de la arquitectura vasca, es decir, el hecho de que sería la primera vez que un afamado arquitecto italiano, seguidor de una particular tradición, como es el barroco italiano a la que tú hacías referencia, pues iba a realizar una obra absolutamente ajena a su contexto y a sus problemas teórico-arquitectónicos. Fuera de Italia, viene a Loyola, viene a Azpeitia. No, él no viene, envía los planos. De todas maneras, esto no es tan extraño porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en el Renacimiento, en que había esa relación tan estrecha entre España e Italia, puesto que todo el sur de Italia pertenecía a la corona española, era frecuentísimo que artistas españoles fueran a estudiar a Italia, artistas italianos vinieran a trabajar aquí. En definitiva, esa relación profunda entre los artistas italianos y españoles es algo que ya se da de antemano. Por citar un caso concreto, las tumbas de Alonso de Diáquez y Gracia de Olazábal, fundadores del convento dominico de San Telmo, esos monumentos funerarios que se pueden ver hoy todavía en el museo, en el actual museo, están hechos en Génova por un escultor que se llama Tadeo Carlone y luego son exportadas hasta y llegan a San Sebastián y se colocan en la iglesia de San Telmo. Por lo tanto, la relación profunda y habitual entre Italia y España no es algo novedoso que se dé a partir del siglo XVII, sino bastante anterior. Fernando Bartolomé. Sí, no, le preguntaba o le quería un poco querer recordar el hecho de que a ver si compartía la visión que nos acababa de exponer Montserrat. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento de Montserrat.
Sí, lo importante, a mí lo que me parece importante destacar es, bueno, pues cómo se conjuga, ¿no? Por una parte, pues sí, el usar el emplear unos planos realizados por artistas de la mayor calidad o artistas punteros, ¿no? A nivel europeo, y luego cómo esos planos fueron traducidos de alguna manera y realizados por maestros locales, ¿no? Como los maestros locales fueron los que aportaron su personalidad y fueron los que realmente llevaron a cabo, en definitiva, la obra, ¿no? Y los que dieron personalidad a la obra. Por lo tanto, yo creo que es un poco lo que hay que valorar, ¿no? Realmente. Los planos sí que son de una persona pues importante, pero sí que la participación del maestro local es fundamental, ¿no? Es básica para la buena ejecución, incluso, bueno, pues las nuevas aportaciones y adaptaciones que se tuvieron que hacer, bueno, pues por las condiciones del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que sí que me gustaría destacar, ¿no? Una obra que además, como la mayoría de aquella época, también costó lo suyo también, que se pudiera llevar a cabo, se pudiera finalizar, y no sin problemas, porque en la cúpula siempre ha habido pues agrietamientos. Hace poco, haciendo muchas fechas, se procedía a la recuperación o la remodelación de lo que era la cúpula del santuario, si no me equivoco, cuando hablamos del año 93. Sí, perdón. No, tranquila. Precisamente cuando cerramos las jornadas hicimos una visita a Loyola con el equipo de arquitectos de Diputación que se ha hecho cargo de la restauración de la cúpula. Y una de las cosas o de las conclusiones a las que habían llegado de una manera muy clara es que precisamente el hecho de que los arquitectos locales hicieran una linterna mucho mayor de lo que había previsto Fontana es la causa de que la cúpula se haya agrietado. Es decir, que en este caso la intervención podemos decir que no fue positiva, sino al revés. Al no respetar las dimensiones de la linterna previstas por Fontana y hacerla mucho mayor, por lo tanto más vistosa, la cúpula pues ha sufrido esos agrietamientos. Pero por otra parte hay que recordar también las innovaciones o las adaptaciones notables, pero con un sentido positivo, que hicieron los arquitectos locales como Martín de Zalduga, Ibero, etc., porque Fontana había planificado patios y los convirtieron en escalinatas magníficas, de manera que se pudiera cerrar un poco más la ambientación, diríamos, y la climatología de la zona, y luego creo que había planificado también unas logias también del otro lado hacia la espalda del edificio, y eso se suprimió también porque realmente Fontana no conocía nuestro clima, ¿no? De modo que ha sido una adaptación, pero muy a fondo y muy creativa, por decirlo así, de parte de los arquitectos locales. En relación a lo que es el barroco en general, existen etapas. Se puede hablar de que nos encontramos con una primera etapa, una segunda etapa, luego el mal llamado, no lo sé, no sé si os sabéis decir, rococó. Sí, yo pienso que existen unas etapas claramente, o sea, que se pueden establecer unas etapas claramente, ¿no? A todos los niveles, yo pienso, tanto en arquitectura como en escultura como en pintura. Y bueno, en pintura igual es un poco más complicado a nivel local, ¿no? A nivel del País Vasco, en cuanto que la pintura es un poco más local, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no tiene una tradición como ha tenido en otros lugares, ¿no? Pero yo creo que sí se pueden establecer, pues eso, una división, ¿no? Generalmente, bueno, lo que se viene a hacer es establecer una división de tres, un primer momento un poco clasicista, un segundo momento un poco más barroco, más churrigueresco, en el caso de la escultura, de los retablos y demás, y bueno, pues la tercera fase, que bueno, que sería la fase rococó, ¿no? Yo creo que bueno, que se pueden establecer casi todas las artes perfectamente esos tres momentos. No sé lo que opinarán los demás contertulios. Creo que están acorde o que son... Sí, sobre todo los retablos se ven maravillosamente bien en esas etapas. ¿En qué se diferencian esas tres etapas? Alguien que nos pueda estar escuchando, les hablamos de retablos, ya sean de Vizcaya o de Guipúzcoa, es diferente, Álava. ¿En qué se diferencia el retablo clasicista del churrigueresco, del rococó? ¿Qué se diferencia el retablo en sí? Es decir, lo que son... Por zonas. Exactamente, quiero decir, las diferentes etapas... Las tipologías, exactamente, ¿no? Las diferentes etapas, ya sea churrigueresca, ya sea rococó, ¿cómo se observa qué diferencia en lo que es un retablo en sí? Bueno, como quieras, Monserrat.
es indiferente? No, bueno, tres apuntes. Básicamente en lo que es la parte arquitectónica del retablo, porque en la primera fase las arquitecturas son más clásicas, columnas de órdenes clasicistas con entablamentos en general rectos, frontones. Ya en la etapa de la segunda mitad del 17, cuando aparece el estilo churrigueresco, tenemos las columnas salomónicas, esas de fuste retorcido, con una gran profusión de motivos vegetales, mayores juegos de entrantes y salientes en los retablos. Y luego ya en la época rococó pues tenemos columnas de orden gigante con abundancia de rocallas y esos remates que hacen una forma como de cáscara muy característicos, o sea, así dicho en plan muy elemental. Ahora te cedo la palabra porque me No, bueno, ya no tengo más que decir porque realmente lo has explicado pues muy claro y muy bien. Pues eso, efectivamente yo creo que en los retablos sí que se ve perfectamente esa evolución, ¿no? De esa planta escurialense casi bueno, pues eso, de gran claridad se pasa, bueno, pues a esa planta casetón, o bueno, pues en el que la decoración, bueno, pues lo cubre todo, y luego, bueno, pues la última fase rococó, ¿no? Con esas plantas ya mixtilíneas, más borrominescas, ¿no? Pero bueno, que más que nada es en eso, ¿no? En cuestiones tipológicas, ¿no? Lo que va a ir cambiando y lo que va transformándose un poquitín. ¿Por qué siempre en relación a lo que es el barroco se ha tenido esa idea un poco peyorativa a la que antes también hacíamos referencia? Dentro de estas etapas que mencionábamos también, dentro de lo que es la etapa churrigueresca, si hay aquí una cita también que me gustaría leerosla de Lecanta, en la que dice que el churriguerismo, esa afectación ridícula que en la arquitectura viene a ser lo que el gongorismo en la poesía y el krausismo en la filosofía. ¿Por qué siempre se anda un poco, tenemos el rococó, ahora en lo que es la época churrigueresca también un poco más de toque peyorativo? ¿Por qué? ¿Esa frase de quién es? Esa frase de principios de siglo será. No pone aquí la fecha, no sabría pero tampoco. Precisamente la generación de poetas del 27 fueron los que exaltaron el centenario de Góngora, y con ese motivo fue la recuperación de una apreciación de vida y del barroco, del fenómeno barroco, ¿no? Así que hay que saber distinguir en qué momentos se hace una apreciación, se tiene una actitud más de introspectiva respecto a toda el barroco, con todo lo que tiene de evolución. Yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de esos periodos de evolución. Y yo diría que, yo creo que incluso a niveles de una cultura media ya se aprecia el barroco suficientemente. En cambio, yo creo que todavía se mantiene lo peyorativo para referirse al rococó. Sí, en ese sentido sí, bastante más. Sí, el rococó ya aún ahora parece que es un poco de aspecto degenerativo, ¿no? Del barroco, el último momento en que se alude con esa palabra incluso aspectos de contenido, ¿no? De un afeminamiento, de una afección a la ligereza, a la lascivia, a vivir, en fin, a la sensualidad, desde luego, ¿no? Ese aspecto parece como que se apunta. Bueno, quizá el rococó ha tenido el problema de que es el estilo que se identifica con esa nobleza ociosa francesa que perdió la cabeza en la guillotina en la Revolución Francesa, y quizá esa herencia de los revolucionarios franceses han hecho que se ataque al rococó como algo tremendamente despectivo, afeminado, artificioso y negativo. Y sin embargo, una vez más hay que romper una lanza en favor de ese momento, que ha dejado obras muy interesantes. Pensar que aquí la llegada del rococó es paralela a la llegada de la dinastía borbónica, y que, por ejemplo, un escultor natural de Alquiza, Miguel de Azusta, trabajó en el Palacio Real de Madrid y luego introdujo en estas tierras ese estilo, creado obras tan absolutamente maravillosas como el retablo de Santa Marina de Vergara, con las esculturas de Luis Salvador Carmona, pero básicamente esa estructura arquitectónica del retablo, que es una obra cumbre del periodo barroco en el País Vasco, pues se debe a esta presencia de Miguel de Azusta, que, como digo, trajo el estilo básicamente de la corte borbónica madrileña.
Los retablos tienen su importancia, tienen su presencia. Estabas comentando en relación a la situación en Vergara, dabas algunos apuntes. Bueno, creía que quería intervenir el otro contertulio. Bueno, yo quizá querría resaltar la importancia que tiene para el retablo en el País Vasco la presencia de Gregorio Fernández, el gran imaginero castellano, que no solamente trabaja aquí, sino que además muchos de los grandes escultores que procedentes de las provincias vascas se están formando en su taller de Valladolid van a extender su estilo por toda la zona. Juan. Sí, la verdad que bueno, la presencia de Gregorio Fernández es fundamental, pero no solo en Guipúzcoa, sino en todo el País Vasco, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que no solo la presencia de Gregorio Fernández, ¿no?, sino la presencia castellana, ¿no?, constantemente, aunque hoy, bueno, pues no suene muy, pues no sé si apropiado o tal, la presencia en esos siglos de Castilla. Digamos que el País Vasco se mueve al ritmo de Castilla, ¿no?, de lo que es la corte, de lo que es especialmente, bueno, pues Castilla, lo que es Valladolid, Madrid y demás, ¿no? A nivel tanto arquitectónico como a nivel, bueno, igual la arquitectura tiene más personalidad, ¿no?, los artífices de esta zona, pero lo que es a nivel de escultura y a nivel de pintura, bueno, pues aquí se baila, digamos, al ritmo que se marca en la corte. Y de hecho, bueno, pues en cualquier condicionado o en cualquier, bueno, pues sí, especialmente los condicionados, bueno, cuando se dan pues las distintas normas para realizar un determinado retablo o para policromarlo o demás, pues se hacen incluso alguna referencia, ¿no?, que se haga como viene de Madrid, que se haga como viene de Valladolid, ¿no? Y bueno, y especialmente la presencia, por ejemplo, de Gregorio Fernández, por ejemplo, en San Miguel de Vitoria, en ese magnífico retablo, y en otros lugares, ¿no?, del País Vasco, pues tuvo una importancia, sobre todo, bueno, pues durante la primera mitad del siglo XVII, fundamental, ¿no? Todos los maestros, arquitectos de la zona, pues estuvieron al tanto de lo que se estaba haciendo, de lo que realmente traían, ¿no?, que traían las novedades y, bueno, pues aprendían de ahí, ¿no? No todos llegaron a aprender porque, claro, muchos de ellos habían aprendido bajo el romanismo, ¿no? Y claro, pues llegar a adaptarse a las nuevas necesidades o a los nuevos gustos, pues era complicado, ¿no? Por eso, bueno, pues hay esa ambigüedad en muchos casos, ¿no?, de retablos en los que todavía hay determinados elementos romanistas, pero ya se anuncian, bueno, pues los nuevos elementos clasicistas, ¿no?, traídos por Gregorio Fernández y todo su grupo de maestros, no solo además en cuanto a arquitectura de retablos o a escultura, ¿no?, sino también incluso a cuestiones de policromía y demás, ¿no? Esos retablos en muchos casos fueron policromados bajo condicionados traídos de Castilla, ¿no?, bajo condicionados traídos, bueno, pues de los maestros que habían realizado, que policromaban en definitiva la obra de Gregorio Fernández, ¿no? Y esto, bueno, fue fundamental para los maestros policromadores, para los maestros pintores doradores de la zona, ¿no?, que se tenían que fijar, bueno, pues en las nuevas formas en las que se estaba, bueno, pues haciendo todo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. En el caso de Álava, por ejemplo, el hecho de la policromía también, tenemos a gente o a maestros foráneos, se podría decir a su vez. Sí, muchísimo. Bueno, el caso de Álava es igual un poco más especial, ¿no?, porque Álava está un poco, es un enclave, digamos, de paso, ¿no? Es un sitio en el que, bueno, pues está muy influida por Navarra, muy influida también por la zona, bueno, pues castellana, por toda, muy abierta a Castilla, sobre todo muy abierta a La Rioja. Entonces, bueno, va a ser constante la entrada de maestros, ¿no?, de distintos maestros, tanto navarros como castellanos, como riojanos, no tanto vizcaínos, bueno, igual en arquitectura algo más, pero en otras cuestiones no tanto vizcaínos, pero sí que muchos maestros de la montaña, muchos maestros de la zona de Santander, ¿no?, que van a invadir, ¿no?, sobre todo, bueno, pues en cuestiones, bueno, pues de escultura, bueno, arquitectura y policromía incluso, o sea, pintores doradores van a llegar en masa a estas tierras, sobre todo a Álava, pero también a Vizcaya y a Guipúzcoa, y bueno, pues van a trabajar muchísimo por esta zona, y por eso Álava, bueno, pues tiene, pues, o confluyen en ella, pues muchísimas influencias, ¿no?, de las zonas cercanas.
que tuvieron incluso más empuje, ¿no? Unos mercados igual más saturados en esas zonas, y claro, pues muchos maestros lo que hacían era buscar nuevas obras o intentar buscar, bueno, pues eso, una salida profesional en zonas menos saturadas, como por ejemplo, bueno, podían ser Álava, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos encontramos con mucha diversidad. En el arte de la retablística podríamos decir que la policromía siempre ha sido un poco el hermano menor, el más descuidado, el que ha tenido... Sí, sin ninguna duda, pero no solo en el arte de en el arte de la pintura, ¿no? Porque en definitiva la policromía, el arte de Doral y Estofar no es más que una especialidad, bueno, pues de la pintura, ¿no? De la que ya Francisco Pacheco habla en su tratado y dedica un montón de hojas, ¿no? A explicar este arte, ¿no? Y a realmente, bueno, pues a colocarlo en su sitio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, con el paso del tiempo los historiadores lo hemos ido olvidando, y lo hemos ido olvidando porque se trata de un oficio pues casi artístico, artesanal, en el que, bueno, pues se mezcla muchísimo la tradición y se mezcla muchísimo una serie de técnicas que bueno, pues para los historiadores son totalmente desconocidas. Es un mundo muy desconocido, muy poco estudiado, y entonces, bueno, pues ha sido muy no sé si discriminado, pero sí olvidado, ¿no? Ahora parece que, bueno, que se está empezando a recuperar un poquitín más, pero sí que, bueno, pues tiene una gran importancia, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pues concede, digamos, vida a las imágenes, ¿no? En definitiva, un retablo sin policromar, bueno, cuando nos acercamos a un retablo en madera, pues bueno, como que nos deja igual un poco fríos, ¿no? No lo sé si hoy, con el actual gusto, bueno, pues contemporáneo y tal, pues bueno, no lo sé, pero en aquel momento un retablo sin policromar era algo muy feo, ¿no? Muy poco elocuente, ¿no? Eso es, muy poco elocuente realmente. Entonces, bueno, pues una vez terminado se hacía el esfuerzo, bueno, pues el mayor esfuerzo por policromarlo cuanto antes. Y costaba incluso más policromar un retablo que hacerlo, en definitiva, ¿no? Porque se utilizaba un material noble, que era el oro, ¿no? Y en definitiva lo único, lo que se pretendía, lo que se conseguía era, pues, ocultar un material pobre como es la madera, ¿no? Para intentar darle, pues, una mayor relevancia, ¿no? Para intentar parecer otro material, para parecer casi que el retablo en vez de madera era, pues, de oro, ¿no? En definitiva. Estamos en Radio Popular revisando lo que es el arte vasco, cogiendo como argumento principal esas jornadas de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Y ya que estamos en tertulia, en una tertulia agradable entre nosotros 4 personas, sí me gustaría aprovechar vuestra presencia aquí para que revisemos lo que es lo contemporáneo. Mencionaba el propio Fernando Bartolomé la época contemporánea, la sociedad como observa lo pasado. ¿Vosotros creéis que la sociedad actual tiene la suficiente cultura artística en relación no ya solo al barroco, sino a la historia del arte en general? Montserrat, por ejemplo. Bueno, aquí hay que decir algo alto y fuerte. Es decir, las nuevas reformas educativas que estamos sufriendo han perjudicado enormemente el conocimiento en general de las humanidades, y más en concreto de la historia del arte, así como con anterioridad a la historia del arte era una asignatura que, aunque solo cursaban los alumnos de letras en bachillerato, era una asignatura obligatoria. Hoy en día es una mera optativa y solamente para alumnos de letras, de manera que los alumnos de ciencias no tienen ni siquiera la posibilidad de verlo, y los de letras solamente aquellos que lo elijan entre un montón de materias más. Por lo tanto, en este sentido hemos retrocedido mucho, y nos encontramos con que la formación de los futuros ciudadanos en el terreno de la historia del arte va a ser nula en la mayoría de los casos, y en el porcentaje mínimo que la tenga bastante limitada. A la hora de hablar de la historia del arte se reconoce mucho por sus monumentos. Estamos hablando probablemente de un monumento arquitectónico o un monumento educativo, académico, quiero decir, un monumento académico en lo que es la enseñanza. Es decir, se nos va quedando algo obsoleto, algo que se va a perder. Bueno, podemos decir que el problema está en que se han hecho unos planes de estudios enfocados más hacia temas que se consideran más prácticos o más volcados hacia cosas instrumentales como la informática, que desde luego es necesaria, pero olvidando algo tan importante como el conocimiento del patrimonio histórico. Y no hay que olvidar que al final el arte es lo que queda de la historia, porque nosotros no podemos retrotraernos en un túnel del tiempo a lo que era Guipúzcoa en el 17, pero sí podemos ver
los monumentos que nos han dejado ese periodo. Por ejemplo, yo quiero recordar aquí que en ese momento es cuando aparecen los ayuntamientos, las casas consistoriales, que anteriormente no existían porque se hacían las reuniones concejales en los pórticos de las iglesias o en domicilios particulares. Ahora se crea una tipología que es fundamental para el concepto ya más moderno del ayuntamiento como servicio a sus conciudadanos, y esas tipologías de ayuntamientos los tenemos repartidos por todo el territorio vasco, también por supuesto en Guipúzcoa, y son una creación de este momento, del 17 y de principios del 18. Esos ayuntamientos como una casa que acoge a todos los habitantes con esos arcupes o zonas bajas porticadas, los balcones de forja, el escudo heráldico en la zona superior, todo eso es algo que debemos a este momento, al siglo XVII. Por ejemplo, en Guipúzcoa el caso de la familia de los Carrera, que hacen estos maravillosos ayuntamientos de Mondragón, de Oñate, el de San Sebastián, que se quemó en el incendio en 1813, también era de esa tipología. Quiero decir que, por lo tanto, todavía hoy muchas de las cosas que caracterizan a nuestros pueblos vienen de este momento. ¿Qué decir de las torres, las famosas torres barrocas que se levantan para realzar las iglesias de todos los pueblos del País Vasco? Todo esto, desde luego, es algo que no conocen las jóvenes generaciones. Insisto que ni siquiera los bachilleres, excepto aquellos que sean de letras y que además hayan elegido la optativa de arte, van a conocer, y eso supone un peligro evidente, porque solo se conserva lo que se valora, y para valorarlo hay que conocerlo. Comparte la opinión, Juan, me imagino. Sí, completamente. Añadiría algo más sobre esto. Bueno, desde luego contrasta la poca preparación que traen a la universidad nuestros jóvenes con, por otra parte, el gusto y la deleitación y la afición que tienen al arte, porque encuentro muchísimas estudiantes que tienden y que luego eligen la carrera del arte. Sin embargo, su preparación no es realmente la que tenía que ser, lo cual quiere decir que también alrededor de ellos, pues hay todo un mundo estudiantil que ha quedado un poco ya marginada respecto al campo del arte, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo. Y yo por eso, y supuesto que pasan años y eso no acaba de arreglarse, yo desde luego soy muy comprensivo en el sentido de que digamos, el número de materias, de asignaturas que hay que aprender según se va desarrollando el mundo cada vez es mayor, y no podemos aspirar quizá a que la simplificación de los programas de principios de siglo, que eran mucho más humanísticos, pero también la vida era más simple, más sencilla y no tan complicada como ahora. De modo que en ese sentido soy comprensivo, pero algo habría que hacer, y pensando en lo que habría que hacer, es por lo que yo he llegado a, cuando escribimos un artículo sobre el Museo de San Telmo, lo hacía un poco pensando en este fallo que existe en los estudiantes en general, el público en general, que no conocen este tesoro que tenemos artístico, y por lo menos en nuestros museos convendría, sobre todo en un museo como el de San Telmo, si se le puede dar este carácter un poco diríamos, educativo, de montarlo de una manera metodológica. He visitado en México, donde he estado ya varias veces, el Museo Antropológico. Todo el mundo, pues, es una maravilla, aquel museo de todas las razas anteriores que han vivido allá en México, una riqueza magnífica, un patrimonio colosal que tiene allá. Y recuerdo que yo salía diciendo, con que vinieran aquí los niños y niñas mexicanos a tener la clase aquí, salían perfectamente instruidos de lo que era de lo que tenía que ser la educación artística. Por lo tanto, ¿por qué nosotros hacer algo parecido, pues mostrando lo que los vascos han hecho en el románico, en las iglesias columnarias, en las casas consistoriales, de tal manera que se logre algo lo que realmente se necesita darles, ¿no? Bueno, yo creo que quizá el tema museos daría para otra tertulia dedicada en exclusiva a ese mundo, ¿no? Y yo creo que en el caso nuestro es muy importante el recordar que estas jornadas de barroco que hemos realizado pues se han estructurado en torno a una serie de ámbitos que, siendo más comunes como la arquitectura, la escultura o la pintura, sin embargo también han incorporado ponencias y comunicaciones sobre el mundo
del grabado y las artes decorativas, dos aspectos muy interesantes también del periodo barroco y que generalmente suelen estar descuidadas. Juan, usted mencionaba, Montserrat ha querido hacer esa apreciación en relación a las jornadas. Podríamos hablar de museos, evidentemente también decíamos, estábamos hablando del aspecto académico. Fernando Bartolomé no había tenido oportunidad de dar su opinión también como profesor, en este caso, de lo que es la Universidad Pública Vasca. ¿Observa usted también esa carencia en lo que es la juventud actual? Sí, la verdad que, Montserrat lo ha explicado muy bien, ¿no? Se ha convertido, en una asignatura, pues que de ser una asignatura troncal, pues ha pasado a ser una asignatura de elección, con lo que, pues la gente, pues tiene un abanico mucho mayor para elegir otras asignaturas y, pues queda relegada, ¿no? Y claro, pues esto está perjudicando muchísimo, ¿no? En el sentido de que, pues la gente cada día pues se preocupa menos por estas cuestiones del arte y demás, ¿no? Le interesa menos, aunque tenga interés, pues no tiene pues un aprendizaje, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Plazaola y Montserrat es más que suficiente, ¿no? Estamos revisando, vuelvo a repetir, el barroco. Hemos tenido las terceras jornadas, si no me equivoco, organizadas por la Sociedad de Estudios Vascos. ¿Cuándo tendremos otra, Montserrat? Bueno, las jornadas estas nacieron en el año 96 y el objetivo era cada 2 años revisar un periodo de la historia del arte relativo al País Vasco y de forma cronológica. De manera que en el 96 tuvimos el arte medieval, en el 98 el renacentista, ahora en el 2000 hemos tenido el barroco, en el 2002 tendremos el neoclásico y así sucesivamente, de manera que es un proyecto, como veis, a largo plazo hasta alcanzar el arte contemporáneo. Un arte contemporáneo que también podría dar bastante que hablar y que también podría ser el argumento principal o leitmotiv de una de estas veladas nocturnas, como nos gusta llamar, a estas tertulias organizadas por la Sociedad de Estudios Vascos, que durante todos los martes pueden escuchar aquí en Radio Popular. Para ir finalizando ya, porque el tiempo va avanzando, si os parece, nos relajamos un poquito y escuchamos un poquito de música también, como hacíamos anteriormente con Vivaldi, de esta época barroca.
tenemos la oportunidad, por lo tanto, de escuchar ahora a otro autor también de esa época barroca, a George Friedrich Händel. Y vamos finalizando, nos quedan escasamente pocos minutos ya para que se termine esta velada nocturna. Hablamos del barroco, se nos quedaba, además también mientras escuchábamos la música teníamos la oportunidad de hablar de ello, se nos quedaba un poco en el tintero, valga esa palabra, además, lo que es la pintura, el aspecto de la pintura barroca, tanto díchese o sea ya en lo que es Euskadi como en el ámbito general de la propia pintura barroca. Fernando Bartolomé, ¿qué aspectos de la pintura barroca podemos encontrar aquí entre nosotros? Barroca, la pintura, como he dicho antes, es un tema que bueno, pues no ha tenido tanta trascendencia, digamos, como ha podido ser la arquitectura o como ha podido tener la escultura, ¿no? La retablística en general en el País Vasco, ¿no? No ha existido una gran tradición pictórica en esta tierra, y por eso, bueno, pues nos encontramos con dos realidades, ¿no? Nos encontramos por un lado con la pintura local, con una pintura realizada por los maestros pintores doradores locales, y por otro lado con la pintura importada, ¿no? Con una pintura de calidad importada. Esa es la realidad que nos encontramos a la hora de estudiar un poco la pintura en el País Vasco. Por un lado, pues está esa pintura realizada por los maestros de la zona, por los maestros bueno, pues que han aprendido pues en el taller y tal, y son más pintores doradores, se dedican más pues a policromar retablos y a, bueno, pues a estofar imágenes que a pintar lienzos. En definitiva, bueno, pues un medio de vida básico pues es el policromar, ¿no? Es el dorar y estofar, más que el pintar lienzos, ¿no? También lo hacen pues en ocasiones para, bueno, pues para determinadas obras, y dependiendo un poco de su capacidad, ¿no? De su capacidad más que nada para copiar grabados. Lo que hacen en definitiva es, bueno, pues copiar grabados tal cual, ¿no? Y por ello, bueno, pues vemos perfectamente a la hora de comparar los grabados con las pinturas, que son exactamente idénticos, ¿no? Sobre todo grabados flamencos, ¿no? Con un carácter bastante retardatario y también, bueno, pues con bastantes errores de forma, ¿no? Técnica y demás. Y luego, por otro lado, pues la pintura, esa gran pintura importada por comitentes, por personajes importantes de determinados pueblos y zonas, que mandan, bueno, pues cuadros de importantes pintores, ¿no? De importantes firmas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco, yo creo que es lo que nos encontramos, ¿no? Aquí nos encontramos pues pinturas de centros como Madrid, Valladolid y muchos otros centros de importancia en estas tierras, pero eso sí, mandado por comitentes o por personajes, bueno, pues destacados, ¿no? De estas tierras. Hablamos, Juan Rozaola, de una época como puede ser el siglo XVII, en la que, bueno, la pintura también tuvo su importancia. Ahí tenemos autores como el de Velázquez, con sus Meninas, una de las obras más características, podríamos decirlo así. Sí, no, claro, sí, el siglo XVII, precisamente en medio de la decadencia económica y política que se iniciaba ya en España, precisamente fue la época del siglo de oro, ¿no?, de la pintura española. Por eso para mí es muy intrigante esto, porque en el País Vasco esa discreción en la pintura, ese distanciamiento, no sé, incluso como desapego de lo que puede ser un lienzo pintado. Eso siempre me ha extrañado, y luego lo he vuelto otra vez a planteármelo como problema cuando he manejado un poco el libro que recoge tanto las ponencias como las comunicaciones, en que se ve que realmente la pintura queda muy relegada y apenas tiene importancia ni significación específica dentro del arte barroco del País Vasco. Yo no sé si en la organización y en la formación del libro hubiera pesado un poco más la pintura si se hubiera acudido quizá más a Navarra, ¿no? Que yo creo que hay bastante más pintura de esa época, pero de todos modos llama la atención esta ausencia de la pintura y desde luego de la calidad pictórica, eso de que se hayan acudido a copias o a obras importadas, etcétera, esa pasión que tenían ya antes con los cuadros flamencos, que todavía por esto se mantenía. Yo no sé si es que, buscando una razón, ¿no? No sé si es que la
la preponderancia, diríamos, religiosa de la época en el País Vasco, y las directivas de la Iglesia que querían, con sus patronazgos y demás, querían que sobre todo se estimaran la exhibición de los retablos, y esos retablos naturalmente exigían pues una cromatización de las figuras. Todo eso quizá absorbió demasiado las cualidades, las capacidades, las facultades de aquellos que podían realmente dedicarse a la pintura. Pero de hecho es un fenómeno histórico que me intriga, desde luego. Nos quedamos, por lo tanto, si les parece bien, a nuestros contertulios, a Montserrat, a Juan y a Fernando, con esa intriga última en relación a esa poca apreciación o poca apariencia, poca presencia de la pintura en esta época en lo que hace referencia a Euskadi. Simplemente recordarles, y también a nuestros contertulios, así como a los oyentes que hemos estado hablando, de la arquitectura, de la pintura, de la escultura barroca. Hablábamos del santuario de Loyola, hablábamos de retablos, de policromías, y en definitiva también hablábamos de querer quitar cierto toque peyorativo que históricamente siempre ha adquirido y se le ha dado, probablemente sin razón, a la época barroca. El tiempo sí que no perdona ni para la época barroca ni para nosotros, que estamos aquí hablando sobre la misma. Se nos echa encima la hora y por lo tanto hay que ir despidiéndose. Montserrat, Fornells, gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder divulgar la labor que realiza la Sociedad de Estudios Vascos y en concreto este interés por la conservación, defensa y conocimiento de nuestro patrimonio artístico. Muchas gracias. Y esperemos, como decíamos anteriormente, que las nuevas generaciones se cercieren un poco más de lo importante que es, sobre todo del aspecto académico también, que los que tienen la potestad para poder modificarlo se den cuenta y que incidan un poco más en la historia del arte. Sí, porque al fin y al cabo el conocimiento del arte lleva a un disfrute que de otra manera se le sustrae a estas nuevas generaciones. Juan Pozaola, repetimos lo mismo y que una vez más ha sido un placer tenerle aquí también. Bueno, yo con mucho gusto, yo acabaría recomendando la adquisición y la lectura y la meditación del libro, porque me ha parecido un libro magnífico en que se presenta el gótico vasco, el barroco vasco en todos sus aspectos. Y Fernando Bartolomé, que no lo hemos comentado hasta ahora, probablemente se haya evidenciado, todos aquellos que nos escuchen lo habrán podido notar, pero que le hemos tenido vía teléfono y que por lo tanto tras una hora de tertulia ya va siendo hora también de irse a la cama. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y bueno, pues también gracias por interesaros por el barroco, ¿no? Bueno, pues algo que nos dedicamos pues unos cuantos y que bueno, pues que creemos que merece la pena y que hay que impulsar y trabajar por ello, ¿no? Por el barroco y por el arte en general, ¿no? Así que nada, pues buenas noches y hasta la próxima.